buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es viernes 28 de noviembre y ya estamos listas, Ilse, para cerrar la semana. Para que no extrañen a Dulce, como diría Dulce, bendito viernes. Ya, viernes y de quincena. Sí. Así que, bueno, les damos la bienvenida a todos a esta emisión de Dos con Todo. El día de hoy les vamos a dar las actualizaciones que surgieron durante este viernes del tema de la renuncia del fiscal general de la República y la llegada de Ernestina Godoy ahorita como interina a la Fiscalía General de la República. Les vamos a hablar también de lo que dijo la presidenta al respecto, tanto de la salida de Gers como de la llegada de Ernestina Godoy. Así es, Ilse, y en el Con Todo les preparamos información de un caso en el que Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República, sí se movilizó, sí se apuró para que avanzara, pero es un caso que tiene que ver con su familia, con la detención de Alejandra Cuevas, su sobrina política. Esto en contraste con los otros casos de interés nacional que no avanzaron, Ayotzinapa, el desfalco de Pemex. Bueno, les tenemos toda esa información. Acompáñenos, va a estar bueno el programa y empezamos ya con este Dos con Todo. Buenas noches, gracias por conectarse con nosotras este viernes 28 de noviembre, el último viernes de mes. Y pues les agradezco también por tomarse el tiempo de escribirnos en el chat. Por ejemplo, Berta Sigala también está aquí escribiendo, Juana Fuentes, Rodolfo Salas, Mauricio Pérez, Enrique, Tony Guzmán y Gerardo Meléndez nos envió un superchat. Muchas gracias, Gerardo. Dice en este mensaje: buenas noches, Monse e Ilse. Feliz bendito viernes. Ya se está acabando noviembre y preparados para las fiestas navideñas. Saludos al equipo de Dos con Todo. Muchas gracias, Gerardo. También un saludo y un abrazo de vuelta. Gracias también a Rafael Rodríguez, que nos dice: buenas noches, Monse e Ilse. Las escucho mientras mis ojos cocinan una sopa de verduras en esta fría noche citadina. La sopa va con todo. Sí, hace frío, y eso es lo que estábamos hablando. Hoy sí bajó la temperatura bastante. Desde temprano amanecimos acá con frío en la ciudad. Andamos también medio roncas, esto no ayuda mucho, pero bueno. Sí, esta semana nos pusimos de acuerdo, no nada más en estar acá conduciendo, sino en medio enfermarnos las dos, pero aquí estamos ya cerrando con ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la información que preparamos para ustedes esta noche de viernes. Vamos primero con información internacional. El día de hoy, este viernes, el diario New York Times informó que el presidente estadounidense Donald Trump conversó por teléfono con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para discutir una posible reunión. Esto en medio de las crecientes tensiones por una posible invasión o ataque militar. De acuerdo con información de la reportera Maggie Haberman y Anatoly Kurmenaev, quienes citaron a varias fuentes con conocimiento en este asunto, la llamada telefónica se realizó a finales de la semana pasada. Una de las personas que citaron señaló: no hay planes por el momento para esta reunión. En la conversación también habría estado presente Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, quien recientemente declaró al Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional. Recuerden que él asegura que Nicolás Maduro y otros funcionarios de Venezuela pertenecen al llamado Cártel de los Soles, como Estados Unidos está bautizando a este grupo. Trump advirtió desde el jueves que su gobierno muy pronto llevará a tierra las operaciones militares en contra de Venezuela, mientras que el mismo día, este jueves, el presidente Nicolás Maduro declaró que no hay amenaza ni agresión que atemorice a Venezuela,
ni que los tome por sorpresa. También agregó que el pueblo venezolano se ha preparado con serenidad para defender su patria, su suelo, sus mares, su cielo. Eso es lo que comentaron los dos presidentes hasta el día de ayer, y hoy pues informa el New York Times de esta llamada en donde se está hablando de una posible reunión. Así es, Monse. Justo antes de entrar al tema fuerte del día, les estamos dando estas notas que también son importantes, y es que desde anoche ya empezaba a circular versiones de que el canciller mexicano iba a pedir una licencia, y el día de hoy, no en la conferencia matutina, ya más tarde en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, será sometido a una cirugía, por lo que tomará unas semanas de licencia. La presidenta escribió lo siguiente: Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores. Añade la presidenta: ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación. En su lugar, anunció, se queda como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez. Y bueno, esta noticia ocurre cuando está por definirse si Sheinbaum se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el sorteo de la Federación Internacional de Fútbol que se va a llevar a cabo en Washington. Una posibilidad de la que ya habló esta semana la presidenta, aunque ella aclaró que su asistencia dependerá de si el primer ministro de Canadá y el presidente de Estados Unidos planean también asistir a este evento. Si México va, lo hará sin una pieza clave en la relación con Estados Unidos. Entonces, pues en este marco se da esta licencia por unos días del canciller mexicano, Monse. Sí, Ilse, este anuncio lo confirma la presidenta, y también tenemos información sobre Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Están anunciando que podría declararse culpable el próximo lunes 1 de diciembre ante una corte de distrito en Chicago, Estados Unidos, por al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas. La Corte programó la audiencia para las 13:30 horas y estableció que será una comparecencia para formalizar el cambio de declaratoria, ya que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán enfrenta 5 cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego. Esta audiencia, este plazo se postergó durante varios meses mientras su abogado negociaba un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, que está acusando a Joaquín Guzmán López de operar el tráfico de droga junto con otros integrantes del cártel de Sinaloa. Pues ahí tienen la información. Sería este hombre, Joaquín Guzmán López, identificado con el apodo de El Güero, el segundo hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en declararse culpable. Recuerden que ya lo hizo Ovidio Guzmán el 11 de julio ante la misma jueza, después de acordar una colaboración con las investigaciones que la Fiscalía lleva sobre el cártel de Sinaloa. Pues para estar atentas a esta audiencia programada para el lunes 1 de diciembre. Ya va a ser diciembre. Ya, el lunes. Ya, exactamente. Y bueno, hoy también les tenemos una actualización porque la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas informó sobre la detención de Héctor, un hombre al que identificó con el apodo de El Coreano, investigado por su posible relación con el reclutamiento de personas que fueron llevadas al rancho Izaguirre en Jalisco. La Secretaría local informó lo siguiente en un comunicado: el detenido es señalado por su probable participación en desaparición cometida por particulares, trata de personas y delincuencia organizada, además de estar vinculado al caso Izaguirre La Vega. Las investigaciones lo ubican como parte del grupo que reclutaba y adiestraba de manera forzada a víctimas en el predio La Galera en Teuchitlán, Jalisco, bajo las órdenes de José Gregorio Lastra Armida. Y bueno, hay que recordar que José Gregorio es investigado porque, de acuerdo con las autoridades, habría estado encargado de reclutar y mantener a personas de manera forzada en ese predio. Héctor fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, en Jalisco, para definir su situación jurídica. Un lamentable caso que salió a la luz este año y que pues todavía hay muchas dudas sobre lo que ocurrió allí en el rancho Izaguirre, Monse. Sí, Ilse, pues es información que se sigue desarrollando.
pues vemos ahora esta detención. Una cosa, les recordamos siempre, es la detención y otra cosa es que termine realmente en sentencias y pues con más claridad, ¿no?, de todo lo que sucedió para llevar a estas personas al rancho Izaguirre. Y también hay información sobre el caso Ayotzinapa. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informó que recientemente se han realizado más de 10 detenciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en 2014, y esto gracias a nuevas investigaciones. También adelantó que están evaluando junto con padres y madres de los estudiantes desaparecidos si a la investigación volverán a incorporarse algunos exintegrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Desde el día de ayer tuvieron una reunión los padres y madres de Ayotzinapa con la presidenta, con el gobierno federal, y al salir de esta reunión, el señor Mario González, uno de los padres de los estudiantes, dijo que le pidieron el regreso de Angelina Buitraigo y Carlos Beristain, quienes formaban parte de este grupo de expertos del GIEI. Vamos a escuchar qué dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. No es el GIEI como tal, ese GIEI desapareció, ya no están juntos quienes participaron ahí. Algunos padres y madres han estado insistiendo que algunas de las personas que participaron en el GIEI puedan nuevamente ser incorporados como parte de la investigación. Yo ya les había planteado que se puede hablar con ellos. En su momento ellos ponían una serie de condiciones que desde nuestra perspectiva pues tienen limitantes. Entonces, lo que quedamos ayer es que Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se iba a comunicar con 2 personas que pertenecieron al GIEI para ver en qué condiciones, si es que les interesa, regresar a participar en la investigación. Es muy importante que ustedes sepan, que todos sepan, que ha habido detenciones recientes muy importantes relacionadas con el caso Ayotzinapa, que ayer se le presentaron a los padres y madres. ¿De dónde se derivan estas detenciones? De un trabajo muy exhaustivo que está haciendo el nuevo fiscal de investigación científica relacionada con llamadas telefónicas que se hicieron en esa noche, el 26 y el 27 de septiembre del 2014. Parte de estas investigaciones no se había utilizado más bien estas herramientas de investigación criminal en todo lo que llevaba la Fiscalía. Algo se había hecho en su momento con el Centro Geo, pero desde la Fiscalía no se habían utilizado estos mecanismos. Eso significa que llamadas telefónicas de celulares que se hicieron esa noche en la zona, que son cientos de miles, pues hay un esquema de trabajo para saber personas que ya están detenidas, que tenían determinado teléfono, se llamaron a quién y a dónde. Esta nueva forma de investigación ha llevado a… ¿Son cuántas detenciones, Rosícela, te recuerdas? Son más de 10 detenciones recientes que se han hecho, y particularmente unas más recientes. Se van a dar a conocer en su momento, ya que venga el nuevo fiscal o la fiscal, y que no intervengan en la investigación. Bueno, después de estas breves notas, que también era importante informarle que ocurrieron el día de hoy, vamos a pasar ahora sí a las actualizaciones que se han generado durante este viernes sobre la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. Por la mañana, evidentemente, de las primeras preguntas para la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina fue justo la salida de Gertz. Ella confirmó que le ofreció una embajada y a raíz de este ofrecimiento, entonces Alejandro Gertz deja la Fiscalía. Ella confió en que con estos cambios habrá más coordinación con el nuevo titular de la Fiscalía General de la República. También dijo
que le presentó esta propuesta de incorporarse como embajador. Ella también dice, en un país amigo, todavía no anuncia en qué país, debido a que aún están esperando a que sean aceptadas sus cartas, que sea aceptada esta propuesta al país que irá. Y ella agregó que tiene confianza en que la coordinación entre la Fiscalía General de la República con otras agencias de seguridad se va a reforzar. Dijo lo siguiente la presidenta: espero que a partir de ahora que se nombre al nuevo fiscal o a la nueva fiscal, pues haya todavía más coordinación, porque es una responsabilidad del Gobierno de México, de las fiscalías y del Poder Judicial avanzar en la seguridad y la paz en nuestro país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana la presidenta. Pues ya le corresponderá a la fiscal. Evidentemente nosotros consideramos temas prioritarios y a nosotros nos interesa mucho hacia adelante, o sea, garantizar que muchas carpetas de investigación que están abiertas puedan llegar o no de acuerdo con las pruebas a órdenes de aprehensión sobre distintos temas que nos van a ayudar a pacificar el país, a que haya menos violencia, de delincuencia organizada y también de delincuencia de cuello blanco. Entonces, sí nos interesa, pero depende de la fiscal o el fiscal que llegue, la o el fiscal que llegue, a definir pues cuáles son las prioridades y a revisar. Yo pienso que, es una opinión personal, que la fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente. Creo que pues eso le va a corresponder a el fiscal o la fiscal que vaya a llegar, que vaya a nombrar el Senado. Entonces yo creo que ya que pues nombre el Senado, ya podrá pues presentar su plan de trabajo y ahí se podrá hacer las preguntas correspondientes. ¿Habrá alguna sugerencia de parte del gobierno federal o la nueva fiscal en el sentido de que hay algunos temas que se necesita de urgente atención? Pues hay temas que tenemos en el Gabinete de Seguridad que pues ya en su momento se irán presentando, que nos parece que son indispensables que se avance. Uno de ellos, en efecto, es el tema del contrabando de combustible. Es muy importante que continúen todas las investigaciones y que quien esté en las carpetas de investigación pues se lleve a la justicia. Ese es uno de los temas. Y otros temas pues tienen que ver con lo que hemos planteado como cero impunidad en temas, repito, de delitos de alto impacto, de generadores de violencia y también de delitos de cuello blanco. Desde ayer la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de que debe de haber más coordinación con la Fiscalía General de la República. Hoy lo reitera y dice que espera que eso ocurra con la nueva o el nuevo fiscal que designe el Senado. Sabemos que en estos momentos se queda como interina Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República. Ella misma confirma esta designación, confirma también que renunció como consejera jurídica de la presidencia y en un mensaje en sus cuentas de redes sociales dice lo siguiente: al pueblo de México quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de consejera jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1 de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí para acompañar este gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación. Godoy también dice lo siguiente: servir al pueblo de México desde esta responsabilidad ha sido uno de los mayores retos y privilegios de mi trayectoria. Me queda claro que con transformar la vida pública del país no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo. Hoy cierro esta etapa agradecida y orgullosa del equipo con el que trabajé y de los avances que logramos juntas y juntos. Me llevo la certeza de que México sigue caminando con rumbo firme hacia un futuro más justo, más humano y con más derechos para todas y todos. También agrega:
Tras la presentación de mi renuncia y de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, he sido nombrada como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Por ello, informo, tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República. Y finaliza. Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional, servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia. Eso es lo que dice hoy Ernestina Godoy, un día después de la salida de Alejandro Hertz, y que el mismo Hertz la designa como la encargada de despacho de la Fiscalía General de la República. Y bueno, ¿qué se espera con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General? Pues cambios incluso de estructura. Hoy la presidenta hablaba de que se requiere una transformación en la Fiscalía General de la República y seguramente pues este es el encargo, uno de los encargos principales de la ahora encargada del despacho, Ernestina Godoy, quien hay que recordar trabajó con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gobierno en la Ciudad de México, también como fiscal, pero entonces de la Ciudad de México. Obvio, la presidenta hoy recalcaba que será el Senado quien tiene que elegir a la nueva o al nuevo fiscal y evidentemente pues Ernestina Godoy será una de las que estará en esta terna. Y bueno, el día de hoy ya comenzaron los cambios dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República y hay dos cambios destacados, dos cambios importantes. Llega, por ejemplo, como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, una de las fiscalías más importantes dentro de la Fiscalía General de la República, llega César Oliveros Aparicio, llega él al frente de la FEMDO. Él también ya trabajó con Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía Capitalina. Él era coordinador general de investigación de delitos de alto impacto. Podría ser un cargo similar al que ahora asume al frente en la Fiscalía General de la República. Y llega también Héctor Elizalde Mora a encabezar la Agencia de Investigación Criminal. Dos nombramientos, dos llegadas nuevas a la Fiscalía, que no solo son personajes que ya han trabajado con Ernestina Godoy, sino además que también se menciona que son cercanos al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, pues para empezar ahora sí a complementar esta dupla que ya se probó en la Ciudad de México, Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía. Está repitiendo la presidenta, al menos en este momento, esta dupla. Vamos a ver qué pasa en el Senado, pero muy seguramente, Monse, será Ernestina Godoy la que continuará como fiscal y evidentemente llegan con un nuevo equipo que también es parte importante de estos cambios, porque se hablaba de que al interior de esta Fiscalía General de la República pues continuaba mucha gente que ya llevaba años ahí, con prácticas que pues tampoco eran las ideales, Monse. Sí, Ilse, pues igual aquí en el chat nos recuerdan y también nosotras les recordamos que la exconsejera de la presidencia asumió por ahora la titularidad de la Fiscalía, pero pues sí, es importante recordar que falta este proceso ya en el que el Senado la confirme al frente de esta Fiscalía y que va a tener que decidirlo también a la par de otros cargos, ¿no?, que van a presentarse para otros perfiles que van a votarse para ver quién encabeza la Fiscalía, Ilse. Y antes de seguir con la información, pues leo un poco de los comentarios que nos dejan. Juan Ayala nos dice, ese fiscal no hizo nada, en referencia a Alejandro Gertz Manero. Ángel Corona nos dice, ya se habían tardado en sacarlos. Y Leana Gobea dice que va a ser un año nuevo con todo. Y aquí hay distintos comentarios. Gracias. Ahorita seguimos leyéndolas. Antes, Ilse, ¿qué te parece si vamos a ver un video que preparó la unidad de datos de Sin embargo sobre la Fiscalía General de la República con Gertz Manero al frente, particularmente sobre lo que no hizo para investigar delitos relacionados con el huachicol? Vamos a ver el video y regresamos con todo que les preparamos. El concurso de belleza Miss Universo reveló una historia de huachicol, tráfico de armas y drogas. Un escándalo que también puso en la mira a la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero.
Porque si bien es cierto que hubo una baja en la detección de tomas clandestinas con López Obrador, el problema del huachicol está lejos de erradicarse. Cada año Pemex sigue perdiendo 20,000 millones de pesos por ese robo de combustible, y las autoridades calculan un daño al erario por al menos 16,000 millones de pesos por contrabando de hidrocarburos. Lo que se conoce como huachicol fiscal, ingresar combustible sin pagar los impuestos correspondientes. Apenas en septiembre se conoció que personal de la Marina estuvo involucrado en una red de huachicol fiscal, y ahora que el dueño de Miss Universo está siendo investigado por presuntamente también operar tráfico ilegal de combustible. Es un daño patrimonial grave para el país, y la Fiscalía de Hertz no ha estado al nivel del reto. En 2014, el área jurídica de Pemex registró un pico de 1,045 personas sentenciadas por robo de hidrocarburos en juzgados federales y locales. Pero para 2024, la cifra se desplomó a solo 2 sentencias, y de enero a junio de este año, 0. Ninguna persona sentenciada. Entre 2012 y 2018, el promedio fue de 511 sentencias al año, y de 2019 a 2024, solo de 28 sentencias. Si se miran los datos solo de instancias federales, la FGR apenas logró 11 sentencias condenatorias por delitos de hidrocarburos, entre 2019 y junio de 2025. La Fiscalía refirió que de 2019 a 2024, solo había investigado a un funcionario público presuntamente involucrado en robo de combustibles. Solo mencionó que era un chofer y que el caso fue en 2021, sin detallar qué ocurrió con la investigación. Por el caso del dueño del concurso Miss Universo, la Fiscalía General de la República informó sobre una persona detenida. Según reportes de prensa, se trata de una funcionaria que trabajaba en la Fiscalía General, justo adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en materia de hidrocarburos. El empresario Raúl Rocha habría aceptado ser testigo protegido, según medios, aunque la Fiscalía, en tanto, solo confirmó que sigue investigando el caso. Durante el tiempo que Alejandro Gertz Manero se desempeñó como fiscal general de la República, insistió en la detención de sus familiares. A la par, pues acumuló casos de interés nacional que no resolvió la Fiscalía General de la República. Les vamos a contar los detalles en el siguiente Con Todo. Alejandra Cuevas Morán, sobrina política del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, describió así los más de 500 días que pasó privada de la libertad sin sentencia por un delito que no cometió en un video que compartió el 11 de junio de este año en sus redes sociales. Dijo: fui víctima de una detención arbitraria, consecuencia de una persecución institucional encabezada por Alejandro Gertz Manero. Su caso exhibió cómo Gertz Manero, quien dejó su cargo como fiscal este jueves 27 de noviembre, abusó desde su poder para emprender una venganza personal, algo que, de acuerdo con la familia de Alejandra Cuevas, avanzó con la complicidad de la Fiscalía de la Ciudad de México. Alejandra Cuevas fue detenida en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, al sur de la Ciudad de México, en octubre del 2020, por una denuncia que el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero interpuso contra ella y su madre, Laura Morán, por homicidio por descuido. Las acusó a ambas de la muerte de su hermano Federico Gertz en 2015. Desde agosto de ese año, 2015, inició un proceso en la Fiscalía de la Ciudad de México. Y durante años, la Fiscalía Capitalina no encontró elementos para ejercer penalmente en contra de Laura y de Alejandra. Pero Alejandro Gertz Manero promovió recursos de revisión y fue en 2020, ya cuando él era fiscal general de la República y cuando al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México estaba Ernestina Godoy, cuando se solicitó una orden de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas, una orden que solicitó la Fiscalía de la Ciudad y que se ejecutó, pese a que, de acuerdo con la familia de Alejandra Morán, ella contaba con una suspensión jurídica, de Alejandra Cuevas. Bueno, Alonso Castillo Cuevas, quien es hijo de Alejandra Cuevas y nieto de Laura Morán, acusó desde entonces ante medios de comunicación que el fiscal Gertz Manero intentó extorsionar a sus familiares para que se declararan culpables.
planteó que Gertz Manero utilizó a la Fiscalía General de la República para extorsionarlos y también dijo que tenía la intención de exigirles declaraciones de delitos fabricados. Escuchemos qué expuso Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, en enero del 2022, aquí a Sin embargo al aire en el programa Los Periodistas. Este asunto arranca en 2015, verano de 2015. Federico Gertz Manero, el hermano del fiscal, tenía 82 años y mi abuela 88 años. Ya Federico en ese entonces tenía un marcapasos en el corazón, tenía inicios de demencia y tenía distintas condiciones de salud. ¿Qué hace mi abuela de 88 años? Le contrata a unos enfermeros profesionales para que le ayuden al cuidado de su esposo. Pasan 3 días, nota mi abuela que Federico sigue mal y le habla a su cuñado de 52 años, medio siglo compartió mi abuela con Federico, le habla a Alejandro y le dice: oye Alejandro, noto que tu hermano sigue mal, no te preocupes Laura, en este momento te voy a mandar al jefe de servicios médicos de la Universidad de las Américas, a otro doctor y a un geriatra. Quiero que sea este equipo de 3 personas que se encarguen de la salud de mi hermano. Recordemos que en 2015 Alejandro Gertz Manero era el rector de la Universidad de las Américas, por lo tanto trabajaban para Alejandro. Entonces mi abuela pues dice: Alejandro, muchas gracias, perfecto. Le manda a Alejandro los médicos. Ese mismo día va Alejandro, que fue un 24 de agosto de 2015. Y durante una semana están los doctores elegidos, contratados por Alejandro Gertz Manero, dándole de la razón de la salud exclusivamente a Alejandro. Las hijas de Alejandro visitando, sobre todo Victoria Gertz Loizaga, junto a su esposo Julián Antuñano, que vivían enfrente de la casa. Y durante toda esa semana le están prestando los cuidados médicos al hermano. Y de pronto, el 29 de agosto de 2015, llega Alejandro Gertz Manero con Juan Ramos, que en ese entonces no era el subprocurador, era su abogado, guardaespaldas y un séquito de personas, sin una orden de cateo, como está probado en el juicio, toman documentos, toman fotografías y se llevan secuestrado a Federico. Es decir, Alejandro Gertz Manero sustrae en contra de la voluntad de su propio hermano y de mi abuela a su hermano, que ya estaba en una cama hospitalaria en la sala de la casa. Cuando a mi abuela la están interrogando, en teoría los ministerios públicos, era un teatro para que no se diera cuenta que se estaban llevando a su esposo. Le avisan a mi abuela sale corriendo al jardín y ahí es cuando Alejandro le dice: me voy a llevar a mi hermano al hospital ABC de Observatorio. Si tú te presentas ahí, te voy a mandar a arrestar a ti o a cualquier miembro de tu familia. Y mi abuela le dice a Alejandro: ¿qué estás haciendo? ¿De qué estás hablando? Me lo llevo porque lo estás matando. Entonces mi abuela le dice: pero Alejandro, ¿cómo lo voy a estar matando? 1, es el hombre de mi vida, llevo 52 años con él. 2, son tus propios médicos quienes los están cuidando. Le dice: no me importa, me lo llevo al hospital. Se lo lleva al hospital el 29 de agosto de 2015 y su hermano se muere el 27 de septiembre de 2015, es decir, casi un mes después del secuestro que hace el fiscal general de la República. Se lo llevan y nadie más vuelve a ver a Federico. Durante empieza el juicio, esta batalla judicial, el abogado Alfonso Jiménez O'Farrill toma el caso y durante 5 años gana todo. ¿Por qué gana todo? Porque es una fabricación del fiscal, porque testimonios, necropsias, dictámenes periciales, 5 años de prueba, las propias autoridades, la Fiscalía de la Ciudad de México, en 2 ocasiones les dice: no hay delito que perseguir. Pero llega Alejandro, vamos al segundo tiempo que me estabas tú diciendo, Alejandro, y ahí es cuando envían mágicamente el expediente a la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Especiales y Electorales. Al poco tiempo renuncia el abogado sí le habla a mi mamá y le dice: oye, foco rojo, mandaron tu caso al búnker. ¿Cómo que el búnker? Pues donde tienen estos casos como prioritarios para el Estado, pero no te preocupes porque no hay ninguna prueba y no hay nada que temer. Perfecto, Poncho. Llega el 16 de octubre, sale Gonzalo, mi hermano, manejando, mi mamá de copiloto, los acorralan, un coche que no traía placas de identificaciones de patrulla, 2 sujetos a bordo sin uniforme, sin presentar una orden de aprehensión y se llevan detenida a mi madre a Santa Marta, Catitla, desde ese 16 de octubre. El 19 le dictan auto de formal prisión la juez del 67, sabiendo
No solo que era una mujer inocente, sino que estaba prohibido su arresto, porque los propios ministerios públicos le mintieron a los jueces para lograr resoluciones fraudulentas en contra de mi madre. Y cuando llegue el arresto es cuando empieza la extorsión. Lo que planteó Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, desde enero del 2022 en entrevista con los periodistas aquí en Sin embargo al aire. Enero del 2022, 2 meses después, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó este caso y determinó por unanimidad que fue incorrecto atribuirle a Alejandra Cuevas el fallecimiento de Federico Gertz bajo una figura jurídica de garante accesoria, por ser una figura que no existe en las leyes mexicanas. La Suprema Corte también concluyó que si bien ella colaboró con su mamá en algunas de las tareas de cuidado de Federico Gertz, no existía evidencia de que ella aceptó hacerse cargo de Federico ni de que tomara decisiones sobre sus cuidados o viviera con él. Después de esta resolución de la Suprema Corte en marzo del 2022 y de permanecer 527 días detenida, Alejandra Cuevas obtuvo su libertad el día 28 de marzo del 2022. La resolución de la Suprema Corte también sirvió para exonerar a Laura Morán, quien era investigada por el mismo caso. Ante estos señalamientos, la Fiscalía Capitalina fue cuestionada, se le cuestionó por qué reactivó el caso contra Alejandra Cuevas. Y en ese entonces, marzo del 2022, Ernestina Godoy, quien era fiscal de la Ciudad de México, justificó el trabajo de la Fiscalía y en un mensaje a medios recordó que la averiguación previa del caso inició antes de su gestión, en 2015, y que en el proceso, tanto la parte denunciante, es decir, Alejandro Gertz Manero, como las acusadas siempre hicieron valer su derecho en conformarse con la presentación de pruebas testimoniales y pruebas periciales. Eso fue lo que planteó en su momento la entonces fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. También argumentó que las y los ministros de la Suprema Corte en ningún caso sostuvieron que las autoridades fabricaran delitos o que hubiesen manipulado la ley. Tampoco se refirieron a las pruebas que se presentaron, que fueran falsas o que se hubieran obtenido ilícitamente, hubieran sido alteradas. Vamos a escuchar parte del mensaje que dio la entonces fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, el 31 de marzo del 2022. Las y los ministros del máximo tribunal del país, a quienes reitero nuestro más amplio respeto, en ningún caso sostuvieron que las autoridades hubiesen fabricado un delito o que hubiesen manipulado la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco refirió que las pruebas de cargo aportadas por la acusación fueran falsas o que se hubieran obtenido ilícitamente o hubieran sido alteradas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión del Pleno, no señaló en ningún momento que existiera alguna actuación irregular de esta Fiscalía General de Justicia. Sin embargo, como lo referimos anteriormente, atenderemos lo que nos corresponda jurídicamente. Después de este mensaje que dio a medios de comunicación, Ernestina Godoy también dio una entrevista para Radio Fórmula y ahí descartó que Alejandro Gertz Manero la presionara para actuar en este caso contra su sobrina política. En la entrevista ella reconoció que en otros momentos sí mantuvo conversaciones con Alejandro Gertz, pero para atender asuntos puntuales, no para acordar que actuara específicamente en este caso familiar del fiscal. Recuerden que Ernestina Godoy fue nombrada el día de ayer por Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial de la Fiscalía General de la República y por eso se coloca ella automáticamente actualmente al frente de la Fiscalía General. Y esta aclaración que hace Ernestina Godoy en 2022, después de la resolución de la Suprema Corte, pues también es importante en ese momento porque previo a que la Suprema Corte resolviera en este caso, se difundió en redes sociales un audio que mostró una conversación entre Alejandro Gertz Manero y Juan Ramos López, su brazo derecho y entonces fiscal de control competencial. En ese audio, Gertz Manero aseguró
que tenía el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán y que ese proyecto pues ya en ese proyecto se podía ver que irían en contra de mantener a Alejandra Cuevas detenida. En este audio que se difundió, Alejandro Gertz Manero mencionó que había tenido conversaciones con ese ministro Alberto Pérez Dayán y con el entonces ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Alejandro Gertz Manero fue cuestionado por estos audios y él se justificó. Aseguró que es absolutamente válido hablar con los ministros y más bien calificó como una forma de extorsión la intervención de esta llamada. Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, se pronunció sobre estos señalamientos en marzo del 2024 en una entrevista para el programa Close Up de Sin embargo al aire, y en esa entrevista Alonso Castillo planteó que más bien es Gertz Manero quien extorsiona. También lo calificó como un hombre extremadamente vengativo. En esa entrevista planteó lo siguiente: está comprobado, es un hombre que viola los derechos humanos, que extorsiona, que utiliza todos los mecanismos a su disposición para hacer su santa voluntad y nadie le pone un hasta aquí. Eso planteó Alonso Castillo todavía en 2024. Alejandra Cuevas actualmente busca justicia por el acoso de Gertz Manero. Laura Morán, excuñada de Gertz Manero, murió en febrero del 2024 a los 96 años y en ese entonces Alejandra Cuevas anunció desde su cuenta de X que continuaría con la búsqueda de justicia. En junio de este 2025, Alejandra Cuevas presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que acusó al ahora exfiscal Gertz Manero de utilizar el poder del Estado para perseguirla a ella, a su madre y a sus hijos. Una situación que, de acuerdo con lo que ella ha expuesto, los forzó a dejar su país una vez que obtuvo su libertad. Y con esta investigación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscan que el gobierno de México, particularmente la Fiscalía General de la República, admita su responsabilidad en la fabricación de delitos. Vamos a escuchar qué informó el 11 de junio de este 2025 Alejandra Cuevas afuera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy acudí con la frente en alto y la conciencia intacta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en México la justicia fue desplazada por el castigo y el Estado de Derecho por el abuso de poder. Fui víctima de una detención arbitraria, consecuencia de una persecución institucional encabezada por Alejandro Gertz Manero, actual y primer fiscal general autónomo de México. Estuve encarcelada durante 528 días, sin pruebas, sin juicio justo, sin derecho a defensa, bajo una figura jurídica inexistente, la de garante accesorio. Fui privada de la libertad, no por cometer un delito, sino por representar una amenaza simbólica para quien detenta el poder. Mi encierro no fue un error ni una omisión, fue un acto deliberado, ejecutado con precisión por instituciones que traicionaron su mandato constitucional y se pusieron al servicio de la venganza. Pero no fui la única. Mi madre, Laura Morán Servín, de 94 años, también fue criminalizada sin sustento legal. 2 mujeres, adultas mayores, fuimos perseguidas por haber cuidado, por haber amado. 3 generaciones fuimos quebradas por un sistema que cuando abandona el derecho, convierte la ley en arma. La persecución que viví quebró el proyecto de vida, no solo mío, sino de mis hijos y nietos. Ellos, como yo, fueron desplazados, estigmatizados y emocionalmente devastados. Perdieron estabilidad, empleos, vínculos y un sentido básico de seguridad y futuro. Esta afectación profunda e irreparable al proyecto de vida familiar es también una forma de tortura estructural. Tras mi liberación, lejos de recuperar la paz, mi familia y yo nos vimos forzados a abandonar el país. Vivimos en el exilio, en tierra ajena, marcados por el miedo, el desarraigo y la sensación de que nuestra libertad sigue siendo condicional. Este caso es un espejo de lo que puede suceder cuando el sistema de justicia
se convierte en arma del poder político. No es solo una historia mexicana, es una advertencia continental sobre los riesgos de la impunidad, la manipulación judicial y la persecución disfrazada de legalidad. Por eso, denuncio hoy al Estado mexicano ante esta honorable comisión y solicito que declare su responsabilidad internacional por las graves violaciones de derechos humanos que sufrimos y que recomiende las medidas necesarias para restituirnos en lo posible la dignidad, el proyecto de vida y la protección que nos fueron negadas. Esto no es solo mi causa, es la causa de miles de personas que no tienen micrófono, abogados ni redes de apoyo. A todas ellas las llevo en la voz y en el corazón. Por ellas estamos aquí y por ellas no vamos a callar. Esta comisión representa el último muro ante el autoritarismo. Y si no nos escuchan aquí, ¿dónde? También en junio de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la denuncia que Alejandra Cuevas hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Afirmó que este caso ya está aclarado y resuelto. La presidenta opinó que la Suprema Corte resolvió el asunto en su momento y que también fue clarificado por la Fiscalía de la Ciudad de México. Evitó reconocer si el gobierno federal participó. Vamos a escuchar qué es lo que dijo la presidenta el 13 de junio de este 2025. Yo quisiera preguntarle si el gobierno que usted encabeza estaría por, pues tal vez ofrecer disculpas por este caso, o cuál es la postura en torno a esta situación. Bueno, no sé si hubo participación del gobierno federal. Se aclaró en su momento, porque si recuerdan había una parte que tenía que ver con la Fiscalía de la Ciudad de México, yo estaba como jefa de gobierno, y en aquel momento se aclaró por parte de Ernestina Godoy pues todo el proceso. ¿Y habría este reconocimiento, más que directamente como del gobierno federal, por la participación del fiscal general Alejandro Gertz Manero en torno a este tipo de… Tiene que aclararse, ¿no? Y entiendo, pues en su momento la Corte lo resolvió. Entonces, yo creo que ya se aclaró y pues ya está resuelto. Bueno, y aunque Alejandra Cuevas y Laura Morán fueron exoneradas de este caso, pues sí llama la atención porque al menos Alejandra Cuevas fue detenida por más de 500 días, mientras otras investigaciones por hechos de corrupción, como la estafa maestra, el caso Odebrecht, el desfalco en Pemex, el caso Ayotzinapa, o investigaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto o otro priista, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, pues no avanzaron durante los casi 7 años que Alejandro Gertz Manero estuvo al frente de la Fiscalía General de la República. Esa es la información. Hice un recuento de este caso que sí avanzó en el tiempo que Alejandro Gertz Manero estuvo al frente de la Fiscalía, un caso familiar que no tiene nada que ver con estos casos de corrupción a nivel federal. Así es, Monse, y justo un caso que dejó ver, sobre todo en el sexenio pasado, pues el tipo de poder que llegó a alcanzar Alejandro Gertz Manero, que incluso llega a la Suprema Corte, y la Suprema Corte pues hace finalmente justicia para esta persona, cuñada de Alejandro Gertz Manero, quien estaba en la cárcel por presuntamente haber participado en el homicidio de su hermano, que en realidad era una persona mayor, como lo explicaba su familia, una persona que ya estaba en un estado avanzado de edad, que tenía varias enfermedades y a que ellas afirmaban, pues sí cuidaban, ¿no? Sí, Ilse, es para hacer la precisión, es Laura sí. Es la cuñada era la cuñada de Alejandro Gertz Manero. Ella no fue detenida, pero Alejandra Cuevas, sobrina política del fiscal, sí estuvo detenida. Entonces, bueno, sí, un caso que hay que recordar y que a veces pues confundimos porque las fotografías que difundía la familia se veía a ambas mujeres, ¿no?, que estuvieron encabezando esta exigencia por justicia. Y Ilse, algo que referías, ¿no?, de que fue en el sexenio pasado. Aquí Gerardo Meléndez nos dejó un comentario. Es triste que esto haya pasado en el sexenio de AMLO. Yo creo que el presidente siempre se arrepintió del nombramiento de Gertz.
Pues, Ilse, con esta información, ¿qué te parece si vamos a una pausa muy breve y seguimos con lo que preparamos para el cierre? Bueno, con esta información que les tenemos al cierre, también les tenemos una actualización de algo a nivel internacional. Este incendio que se registró el día miércoles en varios rascacielos de la ciudad de Hong Kong y que causó la muerte ya de al menos 128 personas, según confirmaron este viernes las autoridades locales, que anunciaron también que las labores de búsqueda y rescate están a punto de finalizar. Cuando se hablaba de más de 200 desaparecidos. También, por ejemplo, el Departamento de Bomberos de la Región Administrativa Especial China señaló que al menos 76 personas resultaron heridas por el fuego en ese conjunto de rascacielos en el distrito de Tai Po. El presidente de Hong Kong, John Lee, ordenó medidas de inspección en todos los edificios públicos que estén en obras de renovación, ya que las investigaciones apuntan a que una espuma rígida de poliestireno altamente inflamable en las ventanas de los pisos provocó la rápida propagación de las llamas. Los expertos que están recolectando muestras del material de andamiaje que cubría la fachada apuntan a que una de las causas podría deberse al uso de bambú, lo que también habría facilitado la expansión del fuego. De momento, hay 3 personas detenidas por presunta negligencia, 2 directores y un constructor de una inmobiliaria de esta tragedia que se registró allá en Hong Kong, Monse. Sí, Ilse, pues es información en desarrollo. Se confirman al menos 128 personas que han muerto. Pues estamos ahí al pendiente de más información. Y vamos ahora con datos a nivel nacional, Ilse, porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó esta semana en sus redes sociales un recordatorio para las y los trabajadores sobre la fecha límite para recibir el aguinaldo. Recuerden que las personas trabajadoras del hogar y trabajadores temporales del campo también tienen derecho a recibir esta prestación de acuerdo con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. El artículo 87 de esta ley plantea que las y los trabajadores tienen derecho a recibir el pago de un aguinaldo cada año antes del 20 de diciembre. En caso de que alguna persona trabajadora no reciba el pago de esta prestación o si su empleador realice el pago después de la fecha límite, ustedes pueden solicitar asistencia contactando a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la PROFEDET, para lo cual pueden recurrir a algunas de las siguientes alternativas. Por vía telefónica, llamar al 079. También pueden enviar un correo electrónico al correo orientacionprofedet@stps.gov.mx, orientacionprofedet@stps.gov.mx. Y les doy 5 datos que deben saber sobre el aguinaldo. Es un derecho irrenunciable, está establecido en la Ley Federal del Trabajo, por lo que todas las personas trabajadoras tienen el derecho a recibirlo. El monto del aguinaldo debe ser equivalente al menos a 15 días de salario. En caso de que las personas trabajadoras no hayan cumplido todavía un año de servicio, van a recibir la parte proporcional al tiempo que llevan trabajando. Debe ser pagado en efectivo y con moneda nacional. No puede sustituirse con vales, mercancía o cualquier otra forma de pago, para que lo tengan presente, Ilse. Y vamos también a, pues ya nada más a comentar algunas de las cosas que nos dejan aquí en el chat, Ilse, y les digo, por ejemplo, que María Luisa Álvarez nos dejó su like hace un rato, nos manda también saludos. Michacal nos dice que hoy está en modo escucha. Les envía saludos a todos en el chat, dice los quiero. Sí, Angélica Salazar nos ve desde playas de Rosarito, Baja California. Un saludo allá a playas de Rosarito. Ilse, y también antes de terminar, también teníamos unos datos. El día de hoy, pues se manifestaron varios vecinos, vecinas del pueblo de Xoco, en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, donde se construyó hace unos años una torre grandísima, una torre que se llama Mítica, que si ustedes han venido aquí a la Ciudad de México se ve
Bueno, desde cualquier lado, sí. Y los vecinas del pueblo de Xoco, desde que inició la construcción, se opusieron y alertaban, pues, que podrían sufrir escasez de agua. Hoy están diciendo, estamos enfrentando la escasez de agua por esta torre gigante, esa torre de Mítica. Hoy se manifestaron. Y también, pues, hablando de estas protestas que mantienen habitantes de la Ciudad de México, pues les doy actualización de lo que les informábamos el lunes, de cómo vecinas y vecinos del pueblo de Santa Úrsula, Cuapa, intervinieron una publicidad de Coca-Cola el fin de semana. Pues decían, seguramente van a quitar esta intervención, y sí, así fue. Ya la quitaron, fue borrada un día después, pero pues llamaron otra vez a manifestarse este domingo 30 de noviembre, también en el Bajo Puente, frente al Estadio Azteca, en donde dicen que darán un pronunciamiento por las afectaciones que prevén rumbo al Mundial, no nada más para habitantes de la Ciudad de México, para las zonas aledañas, sino también por la acaparación de recursos específicamente para Televisa. Entonces, Ilse, pues parte de las movilizaciones que vemos ahora en la Ciudad de México. Y hay también una información. Vamos con una información también agradable. Bueno, agradable al final. Si usted usó la línea del metro el día de hoy, la línea 2 del metro, la línea azul, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, y encontró por la mañana un poco de afectación, pues vamos a contarle por qué. Ya saben ustedes que cuando un perrito se mete a las vías del metro, pues ya hay todo un protocolo, por suerte, ya hay todo un protocolo del metro para resguardarlos. Y el día de hoy, pues este perrito se metió al metro. Desde las 6:10 de la mañana lo habían detectado en vías de la línea 2 a la altura de la estación Zócalo, lo que ocasionó un primer corte de corriente. Y desde ese punto el perrito Monse avanzó hasta Cuatro Caminos. Recorrió aproximadamente 11 kilómetros sobre la vía. Pues evidentemente esto ocasionó cortes de la energía y avance lento de los trenes, pues hasta que personal del metro logró agarrar a este perrito, que ahí lo estamos viendo en pantalla, logró ponerlo a salvo. Entonces, si ustedes se vieron afectados esta mañana por estos atrasos en el metro, pues disculpen al perrito, seguramente andaba muy desorientado y no se dejaba agarrar. Finalmente fue trasladado al Centro de Transferencia Canina en El Rosario, donde va a recibir atención médica y será alistado, pues para ver si encuentran a sus dueños, que sí se han dado casos de que los dueños ya a partir de estas noticias identifican a sus perritos y van por ellos, o en dado caso que no tenga dueño, pues será puesto en adopción. Recordarles también que el metro cuenta con este centro de transferencia canina. Afortunadamente los perros ya no son sacrificados, al contrario, se les lleva, se les rehabilita y se pone en adopción. Entonces, si usted anda en busca de un perrito, este perrito, por ejemplo, lo hará correr mucho para que bajen de peso los que quieran. Sí, Ilse, me estoy riendo porque aquí nos dice Miguel, sí, mi hermana me dijo que fue un perrito, es decir, seguramente se vio afectada por este perrito. Gracias por acompañarnos y cerrar con nosotras este viernes. Adalberto, guardé su comentario porque nos escribió diciéndonos que nos ve desde Texas, que estaba trabajando y nos escuchó como todos los días. Gracias, Adalberto. Gucci también nos dejó buenas noches. Rodolfo Salas, Mauricio Pérez, Alberto que nos guarda su like para Dos con Todo, y Virginia Mari Flores también estuvo acá escribiendo, Miguel Ayala. Gracias a todas, a todos. Gracias, Ilse, por acompañarme y pues trabajar como siempre está aquí en Dos con Todo. Muchas gracias a toda la auditoría. Sin embargo, al aire, el lunes ya tenemos de vuelta a Dulce Olvera. Les agradezco habernos acompañado esta semana y ya sabe, si le toca retrasos en el metro, no se enoje, puede ser un perrito. La energía eléctrica, el gasoil, los agroquímicos, los jornales, los impuestos han aumentado y el precio de la uva ha quedado quieto.
Ha habido un achicamiento de consumo y ese achicamiento de consumos genera situaciones de excedente y esas situaciones de excedentes genera bajas de precio que afectan la rentabilidad del sector productor. Argentina es el segundo exportador de jugo concentrado de uva. O sea, hay alternativas en los vinos cualitativos, en los jugos concentrados, en las pasas de uva. Créditos internacionales es jurisdicción de la Nación, tasa de interés es jurisdicción de la Nación. Que van a ir